Hola, mi nombre es Paula y junto con mis compañeras Fernanda y Estrellita les enseñaremos sobre las modalidades de enunciación. Y para ello el objetivo de nuestra clase será aprender sobre los tipos de modalidades de enunciación. Acompáñennos. Lo primero que debemos hacer es definir qué es enunciación. Enunciación es un proceso de producción de un enunciado por interlocutores determinados, quienes usan la lengua, movilizan la lengua en un contexto específico. Los estudios de la enunciación consisten en buscar las huellas de este proceso en el enunciado a través de las marcas textuales, es decir, a través de los elementos formales de la lengua. Ahora ustedes se estarán preguntando, ¿y qué son las modalidades o qué es la modalidad? Bueno, son recursos lingüísticos, recursos de la lengua que expresan las actitudes del enunciador. Estas son elecciones estratégicas que expresan determinados fines comunicativos del enunciador. Ahora, mi compañera Fernanda desde el norte de Chile les enseñará qué son las modalidades de enunciación. Entonces diremos que las modalidades de enunciación son los tipos de oraciones que nosotros utilizamos para poder dar a conocer algo, las cuales en palabras del estudioso Gerardo Álvarez son elecciones estratégicas y obligatorias que toman los interlocutores, como ya lo dijimos anteriormente. Y de hecho dan cuenta de la relación que hay entre estos interlocutores, porque no es lo mismo la relación entre un médico y su paciente que la relación entre dos amigas. Hay relaciones que son horizontales, otras que son verticales, informales o formales. Ahora bien, las modalidades de enunciación son principalmente tres: la aserción, la interrogación y la intimación. Aunque algunos estudiosos deciden agregar una cuarta categoría que vendría siendo la exclamación. Este tipo de oración es declarativa, ya sea de forma afirmativa o negativa, en la cual la información se da a conocer como si fuese una certidumbre. De hecho, el enunciador a veces adopta un modo delocutivo, o sea, en tercera persona gramatical, para agregar mayor veracidad a lo que está diciendo, o sea, para presentar su discurso como si fuese un hecho verídico. En este ejemplo, la cantante Mon Laferte, a través del enunciado escrito en su cuerpo, da a conocer información certera sobre la cual no presenta dudas. Por su parte, la modalidad interrogativa es, según Álvarez, una figura discursiva en la cual el enunciador pone en escena a un interlocutor que debe responder, aunque estas preguntas son a veces directas, o sea que esperan una respuesta inmediata, como por ejemplo, ¿qué hora es? O a veces son indirectas, que no esperan una respuesta inmediata, como ¿quién dejó estos platos sucios? Ahora bien, tenemos que tener claro que las situaciones interrogativas son diversas entre sí, porque no es lo mismo hacerle una pregunta a una persona que va en la calle, una persona que yo no conozco, a hacerle una pregunta a un profesor o una profesora. En este ejemplo, el senador socialista José Miguel Insulza dice lo siguiente: en Temuicuycuy hay 271 habitantes. ¿A qué se debe que se requieran 850 efectivos de la Policía de Investigaciones traídos de casi todo el país? El senador plantea una pregunta hacia las personas que se encargan de la movilización de efectivos de la PDI. Esta modalidad contiene oraciones que dan órdenes, en la cual existe una relación activa y jerarquizada entre los interlocutores, ya que uno de ellos está en una posición de poder dar una orden y el otro en una posición de tener que hacer. Veamos el ejemplo. Aquí la profesora le da una orden a sus estudiantes, los cuales obedecen puesto que existe una relación jerárquica. Y la exclamación es una modalidad que tiene que ver con situaciones que se relacionan con lo emotivo. ¿Qué quiere decir esto? Que se utiliza cuando ocurren acciones que interrumpen la armonía en un determinado lugar o que puede generar ciertos grados de inquietud. Además, los enunciados exclamativos se caracterizan por presentar entonaciones específicas y además están acompañados de signos de exclamación que se usan para indicar asombro, alegría, peticiones, entre otros. Vamos a poner dos ejemplos de esto y el primero es el del divertido meme que todos conocemos, en que se sitúa en el contexto en que la mamá tiene la ropa tendida afuera y justo, pero justo se pone a llover. Entonces ella en su desesperación dice la ropa. Además, como podéis ver en esta imagen, hay signos de exclamación, entonces esto igual nos ayuda a identificar mucho más fácil que corresponde a un enunciado exclamativo. Un tema interesante sobre las modalidades de enunciación es el uso de oraciones indirectas. ¿A qué me refiero con esto? Es cuando los enunciadores construyen oraciones que corresponden a determinada forma,
pero la intención corresponde a otra. Por ejemplo, cuando nosotros construimos una oración con la modalidad interrogativa, pero en realidad nuestra intención corresponde a la modalidad intimativa o intimación. Por ejemplo, cuando le queremos pedir su parte del trabajo a un compañero, le decimos, ¿me podrías entregar tu parte del trabajo, por favor? En vez de directamente decirle, entrégame tu parte del trabajo. Esto está motivado porque como hablantes queremos evitar el conflicto y no sonar demasiado impositivos. Esto dependerá de la cultura y de los contextos. Por ejemplo, el estudiante podría haber estado lo suficientemente enojado y directamente darle una orden. Ahora me gustaría saber si ustedes utilizan a diario estas oraciones y en qué contextos las utilizan. Si es posible, déjenos en los comentarios unos ejemplos. Vamos a realizar un pequeño quiz en el que quiero que reconozcan a qué tipo de modalidad de enunciación corresponde la siguiente imagen. Las posibles alternativas son A, aserción, B, exclamación, C, interrogación o D, intimación. ¿Cuál crees que es? La respuesta correcta es B, exclamación. En esta microclase hablamos sobre los conceptos de enunciación y modalidad y también de la modalidad de enunciación y sus tipos, como por ejemplo la aserción, la interrogación, la intimación y, como dijimos durante la clase, una cuarta que ha sido considerada por los científicos que corresponde a nada más y nada menos que la exclamación. Y por último hablamos sobre lo interesantes que son las oraciones indirectas, que como ya sabéis son estrategias del enunciador para decir algo que en realidad tiene otra intención, pero el motivo de esto es que no se desea causar ciertas incomodidades o conflictos que podría causar si somos demasiado directos. Espero que les haya gustado muchísimo esta microclase y que hayan podido aprender más sobre modalidad y enunciación. ¡Hasta pronto!